Sin duda que Argentina es una república Stone. Bienvenidos a un nuevo video en el canal de YouTube. Es la segunda parte de libros esenciales de los Rolling Stones que, según nuestro modesto parecer, intentarías al menos tener en tu biblioteca Stone. Mi nombre es César Versáis y vamos a arrancar. Tenemos muchos libros. Bueno, arranquemos con República Stone de Diego Perry, periodista, fan y ultra coleccionista de los Rolling Stones, que en este libro, República Stone, que ya se está preparando una reedición con los últimos 5 o 7 años de lo que ha sucedido en este último tiempo. Bueno, aquí hay de todo. Podés encontrar la discografía argentina de los Rolling Stones, que eso sirve y mucho para los que nos gusta coleccionar. Podés encontrar sus fotos, sus encuentros con los Rolling Stones y sobre todo en primera persona todo contado, lo que se siente. El haber estado cerca de los Stones, el haberlos visto desde la gira de Voodoo Lounge en adelante, todas las giras, y haber estado en lugares históricos. Más que recomendado el libro de Diego Perry con el prólogo de Buddy Guy, y si pensamos en República Stone, pensamos en Daniel Saavedra, a quien le mandamos un abrazo grande, pensamos en nuestro amigo Miguel de Banfield y pensamos en el propio Diego Perry. Esta es la primera edición y en breve, en poco tiempo más, se vendrá una segunda con todo lo que falta a este libro, que lo reitero, 6 o 7 años más de todo lo que ha pasado en materia de giras, incluida del Olé Tour, creo, en adelante. Sigo. Este es sentimental, pequeñín, chiquito, barato, pero recuerdo comprarlo con mis casi 18 años en un escaparate de revistas, de diarios en Comodoro, y uno en esa época que ya había llegado de ver a Keith Richards en Vélez, seguía aprendiendo y mucho sobre los Rolling Stones, y este es un libro modesto, blanco y negro, publicado en septiembre de 1993 y que uno seguía aprendiendo de los Rolling Stones. No sé si es un libro esencial que tenés que tener en tu biblioteca Stone, pero sí que por lo menos a mí me trae muchos sentimientos. Sigo. Excelente esta biografía no autorizada de Mick Jagger, escrita por Philip Norman. Excelente libro que finalmente se publicó en español y aquí pueden encontrar toda la historia de Mick Jagger. ¿Para qué vamos a sondar justamente en eso? Los Rolling Stones en España. Podría haber elegido también los Rolling Stones, la historia de los Rolling Stones en Brasil y en Portugal, libros que también existen. Me parece que vamos a tener que hacer una parte 3 de estos videos. Este es un excelente libro de Mariano Muniese que trata sobre toda la historia de los shows Stones a partir del 76 en adelante de los Rolling Stones en España, y que trata sobre cómo fue generándose la cultura Stone allí, sobre el fanatismo de los españoles, sobre la discografía publicada en España, todo lo que tenía que ver con el régimen militar, todo lo que impedía el régimen militar que se difunda la obra de los Rolling Stones, y aquellas bandas que fueron emergiendo también imitando el sonido Stone. Más que recomendable, de Mariano Muniese, entonces, los Rolling Stones en España. Let It Bleed, de Edan Russell. Es un libro donde hay todas fotografías de 1969. Tal vez el gran año de los Rolling Stones, porque hay fotos de Altamont, porque hay fotos de la gira del 69, porque hay fotos increíbles, incluso del tour norteamericano, fotos del Madison Square Garden, fotos con Jimi Hendrix. Hay increíbles fotos que tienen que ver, que hoy, hasta el día de hoy son icónicas y tal vez no sabemos quién fue el fotógrafo. Bueno, fue justamente Edan Russell, que miren esta, por ejemplo.
Chuck Berry, esto es leyenda pura. Por ejemplo, tiene esa foto y muchas otras cosas más. Let It Bleed, que salió en varios formatos, formato libro, o unos que venían con bufandas, sombreros. Bueno, a ese libro no llegamos, por una cuestión de costos. Rolling Stone, de Andrew Loog Oldham, el manager de los Stones, donde cuenta como autobiografía lo que fue sus excesos con el alcohol y las drogas fundamentalmente, y el tema de no solamente toda su etapa con los Rolling Stones, que al fan será lo que más le interesa, sino todo lo posterior. Un saludo a Oldham, que vive allí en Colombia y siempre está girando o viajando por Canadá y algunos otros lugares. Geoffrey Giuliano vuelve a aparecer, así como lo hizo con el Not Fade Away, música de recuerdos, pero en este caso este libro es increíble. Lamentablemente solo publicado en inglés. Pónganse las pilas, no sé quién, pero pónganse las pilas, y este libro tiene que estar publicado en español. Painted Black, el asesinato de Brian Jones. No anda con vueltas este libro, ¿eh? Directamente cuenta absolutamente todo y bueno, no solamente da a entender, sino que prácticamente te dice cómo mataron a Brian Jones. Muy, pero muy bueno este libro de Geoffrey Giuliano. Algunos libros en español tomaron fragmentos de este libro para hablar sobre Brian, el famoso o tristemente célebre Frank Thorogood, el constructor que supuestamente mató a Brian Jones. Ronnie Good Artist, que lo dice el nombre, tiene todas pinturas, dibujos de Ronnie. Vamos a buscar la parte relacionada a los Stones, que obviamente es la que más nos gusta, Bob Marley, por allí, y lo que son las pinturas de Ronnie, Bob Dylan y tantas otras. Un libro muy, pero muy bueno, Kata Kid. Excelente libro, Ronnie Good Artist, más que recomendado. Volvemos al 69 y en este caso, The Stones in the Park. Este libro es muy, pero muy bueno y tal vez sirve como previa para lo que serán los shows de Hyde Park de 2022 de los Stones. Bueno, trata sobre fotos fundamentalmente de Hyde Park 69, pero también de muchas otras cosas. Fotos inéditas justamente de todo lo que fue esa revolución en este mítico parque de Londres y en ese concierto que, si mal no recuerdo, estuvo King Crimson de grupo previo y que se había puesto de moda que varios grupos, miren cómo habla, acá muestra Cochford Farm, la granja donde vivía Brian y falleció. Acá están distintas imágenes, fantástico libro según nuestra opinión, como digo siempre. Hay muchos otros libros, por suerte tengo varios ejemplares o varios libros que realmente me interesan, pero no podemos poner absolutamente todos. Esto va por 4, directamente porque tiene que ver con, ya lo he utilizado y lo he mostrado en varios videos anteriores, la discografía de los Rolling Stones alrededor del mundo. Estos libros Rolling Stones Worldwide, que muestran, por ejemplo, los LPs y CDs del 71 al 2012, que muestran los simples en CD de el 71 al 2008, también muestra los simples en vinilo de 7 y de los maxi de 12 pulgadas. También son 4 volúmenes, los simples y los EPs del 63 al 71. Hace poquito lo utilizamos para el video de Satisfaction, y te lo dejo por acá, el video de Satisfaction, si querés. Anda a verlo que lo hicimos. Y por supuesto Rolling Stones Worldwide 3, que son los LPs publicados entre 1963 y 1971. Estos son libros alemanes, son difíciles de conseguir, pero valen la pena, igual que este súper vale la pena. Lo dice el nombre del título. Los Rolling Stones en concierto del 62 al 82, y te muestra prácticamente todo el listado de conciertos de los Stones desde sus comienzos. No te va reiterando uno por uno todo el setlist, pero sí donde hay algún pequeño detalle o alguna rareza que hayan interpretado, está. Los primeros 20 años de shows de los Stones está en este libro, que tampoco fue publicado en español, pero que realmente es muy valioso.
que utilizamos mucho cuando hacíamos el programa de Rolling Stone Records, que utilizamos para evacuar cualquier tipo de duda acerca de las sesiones de grabación, quién tocó, quién no tocó, quién los acompañó, dónde fue que se grabó por primera vez X canción, en qué estudio, con qué músicos, etc. Todo está acá. Las grabaciones completas del 62 al 2012 de Martin Elliott, bueno, poco para acotar. Increíble libro, increíble. Yo lo consulto permanentemente. No tiene una sola foto. Es todo información. Todo, estadística, información, números, etc. Que muchos tendrán cuando los Stones cumplieron los 50, que salió, que tenía estas firmas atrás impresas justamente de los Stones y muchas fotos históricas, como esta, por ejemplo, de Keith Richards, y diferentes imágenes que básicamente también fueron eligiendo los propios Stones para que sean incluidas en este libro. Pero muy bueno, muchos lo deben tener, 50. Y voy a cerrar con esta torre de acá. Dejemos la obra maestra para el final, un libro que fue bestseller, que vendió y mucho, de los mejores libros de la historia relacionados a música o a biografías musicales. Así la conocimos en Argentina con esta edición española, Memorias, de Keith Richards. Esta es la primera edición británica, la primera de todas, mira la contraportada, con tapa bien dura, y bueno, no puedo dejar de mostrar que está firmada por Keith Richards, y este es uno de mis grandes tesoros en la colección, y por allí anda el certificado de autenticidad en una librería de Londres, cuando presentó, que no me acuerdo el nombre, cuando presentó justamente el libro Keith, firmó algunos ejemplares, no me lo firmó a mí personalmente, hay que aclararlo, sino que firmó algunos ejemplares que luego estuvieron a la venta. Y después está en italiano, Vida. Este es Life de Keith Richards en italiano. El argentino, cuando finalmente se argentinizó, Vida, nueva edición en español corregida y revisada. Keith Richards, o sea, Life. Sigo, en este caso creo que este es alemán o polaco. Alemán, Life, alemán. Ahí vamos mostrando. ¿Qué más? Norteamericano, reedición, así. Y con la portada atrás. Muchos tuvieron este agregado y cuando se reeditó el libro aclararon que fue un gran éxito, que fue un montón de reseñas de críticos, de periodistas en el comienzo del libro, y luego sí el clásico Life de Keith. Otra edición británica, en este caso más chiquito, Life de Keith Richards, y otra edición diferente, también norteamericana, que es esta. Me parece que tengo una francesa por ahí, me olvidé de traer. Bueno, y muestro este último para cerrar, bien grande, tapa dura, ven las diferencias con estos, ahí se ven claramente. Bueno, en un momento me agarró la locura, una más de las tantas, de ponerme a coleccionar el Life de Keith Richards. Por lo menos algunas que conseguí, falta, ¿no? Falta una portuguesa, capaz falta una francesa, alguna rusa, qué sé yo, pero bueno, siempre va a faltar. Bueno, quería mostrar por lo menos en esta segunda parte del video algunos otros libros que, según, reitero, mi opinión, uno sería bueno tenerlos, sería bueno que lo puedas tener en tu biblioteca Stone dentro de lo posible, ¿no? No es una cuestión acá de mostrar por mostrar, sino de una especie de orientación acerca de qué libros está bueno tener. Por eso, anda a ver la parte 1, si es que no la viste, porque estos libros esenciales parte 2 de los Rolling Stones es justamente la segunda parte. Y la verdad que está como para hacer una tercera. Está como porque hay muchos otros libros que muestran algunas otras cosas que están realmente muy interesantes también. Mi nombre es César Versáis, te podés suscribir a este canal, por supuesto, podés dejarnos un like, un comentario, ayudarnos a compartir este contenido. Mi Instagram es César Versáis.